Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Arrancamos este recorrido para desgranar uno de los fenómenos más alucinantes de la naturaleza, el magnetismo. Hablamos de una fuerza invisible, superpoderosa, que literalmente moldea el mundo físico que nos rodea. Y ojo, porque va desde ese simple clip que se queda pegado en nuestro escritorio hasta, literalmente, el escudo que protege a nuestro propio planeta en medio del espacio. En nuestra ruta de hoy vamos a ver 5 puntos súper rápidos. Primero, la fuerza invisible. Segundo, las reglas de los polos. Tercero, el imán terrestre. Cuarto, descubriremos por qué se atraen. Y para rematar el punto 5, tipos y fuerza magnética. ¡Al lío! Empezamos con la sección 1, la fuerza invisible. Vamos a visualizar lo oculto. A ver, es súper fácil pensar que el magnetismo es una especie de magia, ¿verdad? Ves un imán atrapando unos clips sin siquiera tocarlos y parece brujería. Pero nada de eso. El magnetismo no sale de la nada. Es un fenómeno físico que se produce puramente por el movimiento. ¿Pero el movimiento de qué? Pues de partículas cargadas, como los electrones, moviéndose sin parar dentro de los mismísimos átomos de ciertos materiales. Ese ajetreo microscópico constante es lo que genera esta barbaridad de fuerza, capaz de actuar a distancia, atrayendo o repeliendo cosas sin ningún tipo de contacto físico. Pero claro, la gran pregunta, ¿cómo podemos entender la forma de algo que es 100% invisible? Bueno, el campo magnético es simplemente esa zona del espacio alrededor del imán donde se nota esta fuerza. Y si espolvoreamos unas cuantas limaduras de hierro alrededor de un imán, pasa algo absolutamente mágico. Esas diminutas partículas metálicas se colocan ellas solitas formando unas líneas curvas perfectas. Así, de repente, la forma invisible del campo magnético se vuelve totalmente visible ante nuestros propios ojos. Es como revelar un secreto oculto. Pasamos a la sección 2, reglas de los polos, la geometría de la atracción. Ahora, lo que es realmente interesante de todo esto es el orden tan, pero tan estricto que siguen estas fuerzas. Estas líneas de campo magnético no van a lo loco, tienen unas reglas inquebrantables. Fijaos bien, siempre, y digo siempre, nacen y salen del polo norte del imán para entrar directamente por el polo sur. Forman unas curvas cerradas que jamás de los jamases se cruzan o se superponen. Y si observamos su geometría, veremos que están muchísimo más juntas, más densas, cerca de los polos. ¿Por qué? Pues porque justo ahí es donde la fuerza es brutalmente más intensa. Y bueno, esta intensidad es la que marca la regla de oro del magnetismo. Seguro que os suena. Los polos idénticos, ya sean norte con norte o sur con sur, se van a repeler siempre. Se empujan, se rechazan mutuamente, no hay manera de juntarlos. Sin embargo, si enfrentamos polos opuestos, un norte frente a un sur, ahí la cosa cambia. La fuerza los atrae de forma completamente irresistible hasta que se pegan. Esta es básicamente la ley universal de la interacción magnética. Y sabiendo todo esto de que los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen, hay una pregunta que cae por su propio peso y que ha traído a la física de cabeza durante muchísimo tiempo. ¿Podríamos llegar a aislar una de estas fuerzas? O sea, ¿qué son exactamente los monopolos magnéticos? ¿Es posible tener un imán que sea única y exclusivamente norte o solo sur? Pues la respuesta nos marca un límite bastante alucinante. En la naturaleza, tal y como la conocemos, los monopolos simplemente no existen. Uno podría pensar, oye, pues si corto un imán por la mismísima mitad, separo el norte del sur. Pues no, ni de broma. Al hacerlo, el material simplemente crea 2 imanes nuevos, más pequeñitos, pero cada uno con su propio pack completo de polo norte y polo sur intacto. Podemos seguir cortándolos infinitamente, pero siempre van a venir en pareja. A día de hoy, un imán de un solo polo existe únicamente en la pizarra de los físicos teóricos. Vamos con la sección 3, el imán terrestre, el escudo gigante. Demos un paso atrás para ver cómo esto escala de nivel, dejando aparcado el imán de escritorio por un momento. Resulta que la Tierra genera su propio magnetismo a lo bestia, a una escala monumental. Todo empieza súper profundo, con el movimiento continuo del hierro fundido que hay en el núcleo de la Tierra. Esa agitación masiva convierte a nuestro querido planeta en un gigantesco imán natural. Y ojo, que esto no es solo un dato curioso. Este campo enorme actúa como un escudo vital que nos protege del letal viento solar. Esas auroras tan espectaculares que se ven en los polos son ni más ni menos que el resultado visual de nuestro escudo trabajando a destajo para salvarnos. Y evidentemente, gracias a este pedazo de imán sobre el que habitamos, tenemos la famosa brújula. Este aparatito tan antiguo lleva dentro una aguja imantada que gira totalmente libre hasta que se alinea con el campo magnético de la Tierra, ayudando a encontrar el norte geográfico con muchísima fiabilidad. Pero atención aquí, porque hay un detalle súper curioso si aplicamos las reglas que acabamos de ver. Si el polo norte de la aguja es atraído hacia el polo norte geográfico de la Tierra, eso significa que, magnéticamente hablando, el norte geográfico actúa en realidad como un inmenso polo sur magnético, porque los opuestos siempre se atraen. Llegamos a la sección 4. ¿Por qué se atraen? El secreto atómico.
Volviendo a hacer zoom a nivel microscópico, al final todo es cuestión de materiales, porque un imán se pega fácilmente a la nevera, pero pasa olímpicamente de un mueble de madera. Pues bien, los grandes protagonistas aquí son los conocidos como materiales ferromagnéticos. Hablamos del hierro, el níquel, el cobalto y aleaciones supercomunes como el acero. Esa puerta de la nevera lleva acero, así que es el blanco perfecto. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasa dentro de esos metales para que reaccionen así? Pues el punto crucial es en tener esto, los dominios magnéticos. Dentro de estos metales ferromagnéticos hay unas regiones minúsculas donde los electrones ya están alineados de manera natural, apuntando exactamente hacia la misma dirección. Imaginadlos como pequeños escuadrones de electrones perfectamente formados y organizados, esperando la orden para interactuar. Y justo aquí está el contraste definitivo, el kit de la cuestión. Cuando acercamos un imán a un clip de metal, esos escuadrones, esos dominios magnéticos internos de los que hablábamos, se alinean en bloque con el imán de fuera, provocando esa atracción al instante. Pero claro, si nos vamos a materiales no magnéticos, yo qué sé, un trozo de plástico o de madera, ahí no hay nada que hacer. Simplemente no tienen esa estructura atómica. Sus átomos van un poco a su bola, sin dominios organizados, así que el imán no tiene absolutamente nada con que interactuar. Entramos en la recta final, sección 5, tipos y fuerza magnética. Categorizando la fuerza. Vale, ya dominamos la mecánica invisible, así que vamos a organizar todo este mundo de los imanes en 3 grandes grupos. Primero, los naturales, que vienen tal cual de la naturaleza, como las famosas piedras de magnetita. Segundo, los artificiales, fabricados por nosotros, que pueden ser permanentes, como los que hacen vibrar los altavoces, o temporales. Y tercero, los electroimanes. Ojo con estos, porque se encienden y apagan haciendo pasar una corriente eléctrica por un cable enrollado. Son tan potentes y tan fáciles de controlar bajo demanda que son justo los que montan en esas grúas gigantescas para levantar toneladas de chatarra pesada en los depósitos. Y para que quede súper claro lo de los imanes artificiales temporales, el concepto es muy simple. Pillan el magnetismo prestado. Suelen ser materiales de hierro que actúan como imanes, pero solo de forma transitoria. Por ejemplo, si acercáis un clip normal a un imán muy fuerte, el clip se contagia y de repente puede atraer a otros clips más pequeños. Pero en el mismísimo instante en que quitamos al imán principal y el campo desaparece, se acabó. El clip vuelve a la normalidad y pierde por completo su carga magnética. Entonces, ¿qué es lo que dicta que un tirón magnético sea una bestialidad o apenas se note? No es pura magia, se rige por estos 4 factores clave. La distancia es brutal, cuanto más cerquita, más fuerte es el tirón. Luego está la intensidad, lógicamente un imán base potente tira más. La orientación, que como vimos asegura que si alineamos por los opuestos, logramos la atracción máxima. Y finalmente, el medio. La fuerza puede cambiar un montón dependiendo de si tiene que atravesar el vacío, aire normal o algún otro material. Y todo esto ilustra de manera brillante el viaje que hemos hecho a lo largo de esta explicación. Empezamos en el baile microscópico de los electrones organizándose en dominios ferromagnéticos, visualizamos esas impecables líneas cerradas de fuerza que no se cruzan jamás en la vida, comprobamos la ley inquebrantable de que el norte y el sur siempre van de la mano en los polos, y sobre todo hemos visto cómo todas estas diminutas reglas invisibles se juntan y escalan a lo grande para montar ese masivo escudo planetario que básicamente nos mantiene con vida en la Tierra. Todo este sistema invisible es una obra maestra de equilibrio constante, pero nos deja con una pequeña reflexión, un poco inquietante para terminar este análisis. Si sabemos que lo que mantiene encendido nuestro enorme escudo protector es el movimiento continuo de hierro fundido ahí en las profundidades, ¿qué pasaría con la navegación global, con las brújulas y con todo nuestro planeta expuesto al salvaje viento solar, si ese núcleo se enfriara y dejara de moverse algún día? Es una auténtica locura pensarlo la próxima vez que peguéis algo a la nevera con un simple imán. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración.